Estamos a muy poco de atestiguar la 17ª edición de la Copa Oro, el torneo continental del Caribe, Norte y Centroamérica. La competición más concacafquiana de todas se juega cada 2 años, desde 1991, con sus respectivas variaciones, pero siempre tiene un punto en común: o la gana México, o los Estados Unidos, a excepción de la que se llevó Canadá en el 2000. En nuestro país la miramos con recelo, casi con flojera, pues nos da acidez al saber que podríamos competir y crecer más en latitudes del sur. Aunado a ello, las generaciones veteranas de aficionados continúan creyendo que somos absolutamente superiores a los cuadros de la zona, como si todavía estuviéramos en los 50s y 60s. Yo estoy aquí para recordarte que el tricolor solo pudo dominar la CONCACAF de forma contundente hasta que se empezó a disputar la Gold Cup en territorio gringo, pues antes del cambio de nombre solo pudo conquistar 3 de 10. Igualmente, la Copa Oro 2023 será un muro gigantesco para Diego Coca y sus seleccionados, ya que en caso de no levantar el trofeo en forma de cono, su proceso podría haberse coartado con muy pocos meses recorridos. Así que para calentar motores rumbo a la justa del verano, hoy vamos a hacer un repaso de 9 partidos de torneos consecutivos que quizá no recordabas, empezando por el año 2000 y finalizando en 2021, para que te eches un taco de ojo en el nivel de nuestro equipo y de aquellos que solemos menospreciar. Todos estos son pedazos rescatados de los capítulos de nuestra serie de Copa Oro, que fue la primera de este canal. Dicho esto, comencemos. El equipo peninsular, dirigido por Gus Hiddink, ante todo pronóstico, echó al conjunto azteca de la Copa Oro, para dejar a los mexicanos con más dudas que certezas rumbo al campeonato del mundo. Marco Garcés, con el 10 en la espalda, atendió un centro al corazón del área. Tato Noriega buscó la manera y con oficio peinó la redonda para el cabezazo descompuesto de Paco Gabriel de Anda, que reclamaba un empujón por la espalda. Corea del Sur no se dejaba intimidar y creaba las suyas, pero Martínez les decía que no, rifándose el físico dentro del área. La saga hecha bola se dio un rebote que mandó por las nubes el jugador rojo Do Hyun Kim. El equipo asiático se apoderaba de la esférica, tejía sus hilos y generaba otra de peligro. Chung Guk-sung filtró como los grandes un balón que dejó solo dentro del área a Lee Dong-gok. El exjugador del Hyundai Motors se quitó con un movimiento la marca floja de Valderas, orientó el balón hacia su pierna izquierda para después amagar con el escopetazo y finalmente picó la de gajos para perdonar a México y mandarla por un lado del marco de Martínez. El rostro de Javier Aguirre denotaba preocupación y en su ceño ya se percibía que algo malo estaba por suceder. Los coreanos siguieron generando jugadas a la ofensiva, pero Dong-gok volvía a perdonar. Terminaban los 90 minutos y el invitado especial no se hacía presente todavía. El reglamento establecía tiempos extras, gol de oro y en caso de persistir la igualada, penales. El vasco daba indicaciones a los suyos que lo miraban con fervor. Lo único, el 7 de repente se desprende y agarra solo. ¡Hay que venir! No te viniste por él. Es la única posibilidad que estamos haciendo. Es media hora de esfuerzo, media hora de entusiasmo, media hora de gana como están metiendo. Hombre de pocas palabras, por lo menos en coreano, Gus Hiddink se limitaba a pasearse entre sus muchachos con la boca cerrada y los brazos atrás. Comenzó a la larga y Corea del Sur continuaba insistente al frente, pero seguía desaprovechando sus oportunidades con el marco abierto de Martínez, que respondía ante el embate enemigo. México no se hallaba sobre el césped. Corea agredía de nuevo con Hyo Yeon-an, pero Adrián Martínez hacía honor a su apodo y nos salvaba de nuevo, convirtiéndose en la figura del equipo mexicano. No había tiempo para más y la definición por penales era inevitable. Otra vez ese dolor de cabeza histórico para los futbolistas aztecas. El Tri tiró primero. José Antonio Noriega se paró con temple frente al balón y con la derecha venció a Byung-gi. Eul Jong-lee se perfiló frente a la pelota y Martínez quiso adivinar tendiéndose a su izquierda, pero el disparo del centrocampista entró por el otro lado. Paco Gabriel tomó vuelo, se acercó al balón y empalmó con violencia el esférico para colocarlo dentro de la red, a pesar del lance del portero. Lee Dong-gok, que no se cansó de fallar durante el partido, se quitó la malaria y venció al meta mexicano con un toque preciso al lado contrario de su vuelo. Poncho Sosa, capitán azteca, hombre de experiencia y buen tocador de balón, sorpresivamente erró su disparo para entregárselo en las manos al guardavalla surcoreano. Choi Su tomó distancia hasta la media luna y tocando bien el balón lo metió al lado derecho de Martínez. 3-2 se adelantaba Corea. El zurdo Nacho Hierro, que había hecho un muy buen partido, quiso asegurar la pena máxima con un potente disparo, pero sin mucha dirección.
El portero surcoreano adivinó y atajó para su causa. México estaba destinado a perder aquel 26 de enero, tanto que el grande, todo de negro, quiso adivinar siempre tirándose a su izquierda. Para su mala fortuna, el único tiro que fue hacia ese lado ni siquiera lo vio pasar por la excelente ejecución de Yong-pyo. Señoras y señores, Corea nos deja fuera otra vez en los malditos penaltis. El carrilero del Vancouver Whitecaps de Canadá le dio el triunfo a su selección y al mismo tiempo consiguió el pase a semifinales. Hey, perdón por interrumpir el video. Nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Y así llegamos al 17 de julio de 2005, en el Reliant Stadium de Houston. México, con la confianza de las múltiples llegadas de peligro generadas y las ganas de mejorar en su contundencia, enfrentando a los cafetaleros que apenas si lograron avanzar. Todo estaba pintadito para que el tricolor se enfrentara a Panamá en la semi y si llegara a la gran final ante Estados Unidos. Spoiler, eso no pasó. A Márquez Lugo le metían un rodillazo en la espalda y salía en camilla, mientras Ricardo Lavolpe observaba un primer vistazo de lo que sería el partido. Al 10 Colombia se internaba en el área y clavaban un gol que era anulado. De poco sirve mencionarlo, pero el fuera de lugar jamás existió, ni en la primera ni en la segunda jugada. Poco después, entre nerviosismo, Salcido le dio de izquierda y la mandó al palo, pero de su portería. Luego Mendoza le pegó desde Barranquilla, pero Muñoz la agarró fácil. Ciña quiso responder, mas le dio chorreadísimo y el bigotón pedía calma. Los colombianos parecían estar jugando en Copa América y los aztecas estaban desconcertados, sacando las papas del fuego en otro casi autogol de Carlos Arnoldo. Al minuto 19 Castrillón filtró a Rentería y la portería volvió a caer, pero ahora sí era una posición adelantada bien señalada. Moisés tenía que seguir trabajando mientras su delantera no reaccionaba, seguramente porque la corbata no estaba bien ajustada ese día. Maza Rodríguez se barría perfectamente y salvaba otra más, justo antes de que Rafa Márquez II se fuera de cambio por el Piti. La primera de más o menos peligro fue sin que los mexicanos la tocaran con contundencia y terminó en la nada. Otra vez Mendoza tenía el tiempo y el espacio para sacar el escopetazo, provocando el enojo del portero mexicano. A Osorio se lo llevaban facilísimo y luego Tresor Moreno no supo cómo definir, pero era cuestión de tiempo ante la inoperancia tricolor. En la primera del complemento Lucho Pérez era tacleado en el área, pero no se marcaba nada y luego Pineda le daba horrible, mientras Lavolpe observaba molesto. Era turno del mismo 23 de pegarle, pero también la mandaba para afuera. Una vez más el del Monterrey desbordó por izquierda y se dio a Medina, que le dio con el periódico mojado y se la regaló a Mondragón. Hasta ahí llegó la reacción mexicana, pues en la siguiente de peligro sudamericana, Patiño mandó un centro muy bueno y Castrillón cabeceó con mucha categoría ante la pésima marca de Francisco Rodríguez. El técnico se comía las uñas y mandaba a Bravo a la cancha, pero ya no habría marcha atrás. Osorio metió la manota y 15 años antes del VAR, México se salvaba del penal que los mataría, para que un par de jugadas después empataran el partido. Gonzo Pineda se encontró un rebote en la entrada del área y con la pierna mala disparó para el 1-1. Parecían buenas noticias para el combinado nacional, pero en los siguientes minutos generaron 0 llegadas y esto les costó la calificación. Al 75 de tiempo corrido, Colombia intentaba entrar en juego y en un rebote cayó el gol más feo con que nos pudieron eliminar de un torneo internacional. Patiño quería rebotársela a Galindo e increíblemente superó por arriba a Moisés Muñoz, que no logró caminar lo suficiente hacia atrás y la pelota lo venció. Como no podía faltar en la Copa Oro, se armó una bronquilla. Como siempre, terminó en muchas palabras y poco más. El Jerry disparó correctamente, pero Mondragón la mandó a tiro de esquina. Ahora era a México a quien no le daban el penal con un empujón sobre Galindo, jugada en la que Salcido no remató hacia portería. Ricardo Antonio sacaba la cajetilla rápidamente, mientras al Venado lo expulsaban producto de la desesperación. Y luego hubo un tiro de esquina que soñaba con ser el empate épico, pero terminó convirtiéndose en el pitido final y en la eliminación mexicana. Costa Rica arribaba al penúltimo partido luego de muchos tumbos en fase de grupos, pero aniquilando a Guadalupe con un contundente 5-1. Los ticos todavía no armaban a esa gran selección que la rompió en el Mundial 2014, pero ya tenían algunos nombres interesantes, empezando por el portero Keylor Navas. Y solo tardaron 30 segundos para demostrar su potencia, con una corrida por derecha de Andy Herrón que Efraín Juárez alcanzó a rescatar sobre la raya. Brenes disparó con la izquierda y Ochoa ya le pedía orden a su zaga.
Gio ejecutaba un bonito, pero inservible túnel, para que después Paco Memo rozara el balón con las yemas de los dedos y desviara el tiro de Alonso a la horquilla, seguido por un disparo desviado de Oviedo. Mario Carrillo daba voces, luego pintaba a dedo por alguna razón y remataba aprobando lo que fuera que le hayan respondido. El primer patadón le tocaba al Venado e Igualas solicitaba su perdón. A Dos Santos se le acababa la cancha. Torrado se hacía de palabras con saborío y la Copa Oro cumplía con su infaltable cuota de peleas y nada más que empujones e insultos en las jergas locales. De pronto las patadas y el juego brusco tomaron el control, poniendo nervioso al panameño Moreno, que dejó un saldo de una amarilla para México y 2 para Costa Rica. Medina mandó un centro raso por derecha y Navas le robó la gloria a Sabá. La nariz fruncida del Capelo representaba a toda la afición mexicana, al ver las pocas aproximaciones y el coraje de la selección costarricense, que todavía probó a Ochoa con tiro lejano. Poquito antes del descanso, Dos Santos tuvo el gol con la cabeza, pero demostró que definitivamente no era una de sus grandes cualidades. Apenas sonó el pitido de reinicio, el mismo Giovanni quiso probar, pero Navas contuvo. El gringo Castro sería nuestro revulsivo, en lo que veíamos que Costa Rica se perdía de una que parecía muy clara. Al 56 de tiempo corrido, el capitán Fernández metió una mano más absurda que la patada del Vasco, y Miguel Sabá tuvo el del gane en sus pies. No obstante, el hombre sin miedo sería derrotado por el algún día multicampeón de la Champions con el Real Madrid, con lo que las donas seguían en el marcador. Ahora por izquierda Venado cruzó, pero la defensa se vistió de gala. Los ticos respondieron con la derecha de Herrera, sin éxito. Guille Franco entraba a la cancha en lugar del errático Sabá, esperando que pudiera responder con goles. Celso Borges remató con efecto y Ochoa la tocó. Ya no pudimos ver la repetición porque se fue la luz en medio estadio y la producción se distrajo unos cuantos minutos. El árbitro le solicitaba al capitán Torrado que calmara a la tribuna, que no dejaba de lanzar sus cervezas al tiro de esquina. El jugador de Cruz Azul solo respondía: no es mi país, no es mi país, no es mi país. Entonces por fin veríamos de regreso a Craclitos Vela, que dejó atrás su lesión. El cancunense ya se escapaba conduciendo como todo un mago, pero lo tumbaron sin complacencias. Sin embargo, México tuvo suerte hacia el final del partido. Medina mandó un centro que fue desviado y luego hubo como 7,000 rebotes. Valenzuela tocó por arriba al Guille, quien la empujó a portería y selló el cuarto de los 7 goles que marcaría para México. Con este tanto, Franco le otorgaba el pase al tricolor rumbo a la gran final. Bueno, al menos durante unos cuantos minutos. Y es que a solo 20 segundos del final del partido, Froilán Ledesma le ganaba la espalda de manera vergonzosa al Topo, para definir con muy buena técnica individual el empate para la CL. El golpe de ánimo para los de rojo contrastaba con los del seleccionado nacional sin director técnico. A pesar de todo, Vela exigió a Navas en la primera de peligro del tiempo añadido. Mario Carrillo primero hablaba solo y luego al que se le acercara. Magallón ya tenía bien planchado su disfraz de la gloria, rematando a bocajarro, pero Navas se lo arrebató y se lo puso. Luego Gio se conectó con su compadre y la hiena nomás sonrió ante su monumental error. Keylor se acostó un rato para bajar el ritmo, para que luego viéramos uno de esos centros marca Gringo Castro. Los lados se invirtieron y también las atajadas, ya que era el portero americanista el que seguía demostrando su calidad. Medina cobró un tiro de esquina y Franco se quedó a nada de cabecear bien, pero le dio con el hombro. Al que no dejaban cobrar era Oviedo, con la lluvia de proyectiles en su contra. Igual lo mandó y su compañero la regaló a Ochoa. Vela hacía patente que lo suyo era la zurda y a Castro le daban una patada de cárcel sin consecuencias, justo antes de que el nazareno pitara el final del partido y el inicio de la tanda de penales. En pleno 2021 se debate quién es el mejor portero de la historia de la CONCACAF, si Keylor Navas o Guillermo Ochoa. Ellos, sin saberlo, tuvieron un enfrentamiento directo más de una década atrás. Primero tiró Franco, muy centrado, pero efectivo. Saborío tampoco falló engañando a Ochoa. Gio cobró con mucho valor, esquinando la pelota a lo villarista. Borges hizo bien su tarea y el capitán Gerardo Torrado, con todo y su pésimo golpeo de balón, daba la ventaja. Paco Memo ha parado pocos penales en su carrera. Nunca se ha destacado como un gran atajador desde los 11 pasos y tiende a lanzarse tratando de adivinar. En el tiro de Ledesma, ese mismo número 21 que empató el juego, hizo lo mismo. Se aventó a su izquierda y el poco angulado cobro de Froilán se fue a estrellar a sus guantes. Efraín Juárez engañó muy bien a Keylor y Cristian Oviedo le pegó con mucha sangre fría. Aunque el balón botó en el travesaño, se metió a la puerta. Fue Carlos Vela, con todo y su permanente sonrisa, el que por fin convirtió en finalista al combinado nacional.
Con mucha tensión, sin técnico, con pocos jugadores de renombre y con mucho portero, México arribaba a una nueva final de Copa Oro, donde se toparía, como de que no, con los Estados Unidos de América. Y ahora tocaba chocar con Honduras, que finalmente sí pudo eliminar a Costa Rica. La cita fue en Houston, en el que sería el partido más rocoso de lo que iba de Copa. La prensa hondureña había calentado el encuentro con las palabras de uno de sus exentrenadores, que decía que Chicharito iba a tener miedo de los fuertes centrales centroamericanos. Otra vez de negro saltaban a la cancha del Reliant los mejores hombres de la plantilla nacional y arrancaban las semifinales. El zurdo número 18 inició las hostilidades muy desviado. Luego Moreno ganaba bien por arriba, aunque la mandaba lejos. Chepo observaba de manos cruzadas y entonces llegaba el primer patadón del partido, digno solo de la preventiva. La pelea en media cancha se agudizaba progresivamente. Torrado picaba un balón exquisito, pero Barrera no alcanzó a bajarla con el muslo. El primer acercamiento más o menos importante para Honduras acabó en las tranquilas manos de Alfredo Talavera. Guardado mandó un centro mordisqueado y Chicharito solicitaba un penal no marcado, con lo que acababa la mitad del partido. El segundo tiempo se dejó venir y con él una jugada peligrosa a la orilla del área blanca, pero que terminó en absolutamente nada. Apenas 7 minutos después, el Chepo le daba entrada a su relevo de lujo, que no lograba quitarle el puesto al delantero del United y que otra vez le acompañaría en la punta. Fue hasta el 67 que Pablito clavó un tirito y Valladares escupió hacia arriba y terminó por botar en el travesaño. En ese cobro de esquina, de Nigris tuvo una en el aire y tampoco supo definir. El delantero tapatío otra vez se equivocó, también de cabeza, pero una jugada más clara que la de Aldo. No solo él se lamentaba, sino todo el país, que abría los ojos como platos, observando al delantero de la Premier League, empezando a conocer las peculiaridades del que eventualmente sería el mejor anotador de la historia de la selección. El ingresado de cambio Carlo Costli hacía una de barrio y luego exigía un inexistente penal. Giovanni Dos Santos pudo terminar la eliminatoria al 88 tras un buen pase de Hernández, pero el hijo de Cicinho cruzó demasiado su tiro, arrastrando a México a los tiempos extra. El cansancio hizo mella en el equipo catracho y el combinado nacional aprovechó inmediatamente. Barrera cobró un buen tiro de esquina y Aldo de Nigris se suspendió en el aire para ahora sí mandarla a guardar. El número 7 condujo la bola e intentó a puerta, cuando tenía a Hernández en buena posición. Sin embargo, al 99, Pablo Barrera cobró otro tiro de esquina que remató a Aldo. La pelota le cayó a Chicharito, quien hizo bailar las redes con el muslo derecho. Sus palabras a la cámara fueron "miedo no", con la señal más reconocida para indicar que no se le arrugó. Paul Aguilar entró de cambio y su primera pelota fue un cañonazo que Noel Valladares supo desviar. Roger Espinosa se apuntaba a la 6ª tarjeta amarilla de Honduras y después de que Torres Nilo mandara un zapatazo al poste izquierdo del portero, se llevó la 7ª, que se convertía por supuesto en la roja. Nada más sucedió y con el 2-0 México arribaba a su tercera final de Copa Oro consecutiva, la primera de la nueva década. La selección mexicana de fútbol había tenido una edición 2011 muy buena, avasallando a todos sus rivales, y se calculaba que podría pasar algo similar, a pesar de la mala racha. No obstante, pocos contaban con el buen equipo panameño, que sentaba ya las bases de una de las mejores selecciones de su historia, esa que calificaría su primer mundial un lustro más tarde. Wikidios saludaba a Torres, quien con un toquecito en el hombro le anticipaba la desastrosa noche que vivirían los de verde en el Rose Bowl de Pasadena. Chepo de la Torre tomaba agua en tranquilidad y así comenzaba el juego. La escuadra centroamericana se adueñó del balón desde el primer instante y se fue acercando a la puerta de Orozco. Tan importante era el asedio que Raúl Jiménez bajó hasta propia área a marcar y tumbó a Quintero, con lo que se señaló el penal. Gabriel Torres acertó a pesar del vuelo del Spider y así se abrió el marcador. Marquito picó pésimo el balón y luego Rafael Márquez Lugo remató bien, aunque Penedo atajó. En ese tiro de esquina, el mismo número 11 falló una clarísima con marco abierto. En una jugada a ras de pasto, Rodríguez y Castro se estrellaban frente a frente y la sangre corría por el rostro mexicano, sin consecuencias de gravedad. El calor parecía derretir las ideas nacionales y el partido era una monserga absoluta, mientras que De la Torre regañaba a alguien por no seguir sus claras instrucciones. La afición presente silbaba y gritaba hacia un encuentro que no podía ver con claridad debido al potente rayo solar. Joel Wiki daba clases de cómo no defender en la media cancha y se salvaba de una posible roja. En una jugada inverosímil, Panamá se perdió del segundo, fallando como niños de secundaria ante defensas de primaria, donde ni unos ni otros parecían futbolistas profesionales.
En otra asquerosa cobertura defensiva, Cecilio Waterman ganó el balón y se quedó a 15 centímetros de salir a celebrar tras su tiro al poste. Al segundo minuto de tiempo agregado, Marquito Fabián se encontró un regalo inesperado dentro del área chica y sin el más mínimo mérito, México empataba el partido. Todavía Jiménez pudo remontar, pero su cabezazo no llevó buena dirección. Gulit Peña y Juan Carlos Valenzuela entraban como refuerzos estrella para la segunda mitad, pero ni con tremendos baluartes el combinado azteca lograría evitar el ridículo. Al 48, Gabriel Torres anticipó a Anguiki, que parecía tener 70 años de edad, y con facilidad clavaba el segundo. El medallista de oro, Piloto Jiménez, probó suerte de tiro libre, pero al Tri nada le salía. Fabián quiso lucirse de chilena y le robó el gol a Velarde, que entraba pleno. En la jugada inmediata no controló correctamente y luego se barrió en urgencia, pero tampoco concretó. Waterman condujo por derecha y disparó muy cruzado. Hasta el 67 volvió México a tener alguna opción de relativo peligro, pero nada de real valor. El Topo se encontró un balón dentro del área, pero sus testarazos se fue directo al cuerpo de Penedo, mientras que los panameños caían lesionados uno tras otro, debido a su esfuerzo fuera de lo común, aunque también haciéndole un poco al cuento. Chepo se enfadaba terriblemente con el espontáneo que entraba a la cancha, como si ese sujeto fuera responsable del asqueroso partido que entregó su selección nacional. Después de tremendo bodrio, México perdía, por primera vez en toda la historia de nuestro fútbol, un partido ante Panamá, y no sería el último, no señor. ¡México! 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 El siguiente rival se llamaba Trinidad y Tobago. Los isleños estaban más que dispuestos a quebrar todo y competir al máximo para conseguir la victoria. Sin duda que no decepcionaron. Como dato de color se debe añadir que el árbitro del encuentro era un tal Mark Geiger, amigazo de los nuestros, aunque todavía no lo sabíamos. Primero Aguilar se probó de pierna derecha, directo a las manos del arquero. Layún casi crucifica a Ochoa con un pase retrasado, mientras que Giovanni nos volvió a demostrar que eso de cabecear no entra en su lista de habilidades. El primero trinitario fue de Jones, aunque muy fácil. Considerando lo que sería el marcador final, es muy extraño ver el partido y notar que en más de media hora hubo poco o nada de aproximaciones de gol. El tanteador se abrió justo al 32, cuando Paul Aguilar cerró la pinza y la empujó por en medio de las piernas del portero. Lo bueno fue el tanto. Lo malo es que el número 22 nos derritió los ojos con ese horripilante movimiento de brazos y piernas que solo al narrador en España le pudo gustar. Y bailecito chingón de Paul Aguilar. Layún la mandó a Saturno y arruinó el buen humor de Herrera, para que luego Dos Santos lo intentase de pierna derecha y fallara también. 1-0 finalizaron los 45 minutos iniciales. Nadie tenía idea de lo que pasaría después. En primer lugar, Oribe cabeceó mal. Fue Carlitos Vela quien, después de correr y recortar, pateó con la chueca y el balón entró a regañadientes, luego de hacer una escala en el poste. Ni 5 minutos nos duró el gusto, pues la defensa azteca se confió y se entregó. Nuestro viejo conocido, Kenwin Jones, se llevó fácilmente a Yacer Corona y se dio a Cummings, con todo y túnel sobre el Maza, para que el número 20 pusiera el del descuento. Vela pudo mandarla a guardar, pero perdonó la jugada que reanudó el partido. Los que sí supieron concretar eran los trinitarios, que robaron la pelota en media cancha y en un veloz latigazo destrozaron todo el esquema defensivo mexicano, que sorprendidos veían cómo se empataba el marcador en un 2-3. Y en 3 minutos, ¡pim pam pum! Empata el partido Trinidad y Tobago. Diego Reyes subió al ataque a ver si ahí funcionaba mejor, pero estaba tan acostumbrado al asiento de la banca del Porto que ni siquiera la pudo tocar. Pero a que no adivinan quién sí lo hizo. El portentoso Kenwin Jones le volvió a ganar la posición al Maza y se la dejó de pecho a Cummings, a quien le temblaron las piernas. Se puso bien nervioso ante tamaña responsabilidad y con soberbio escopetazo le dio la vuelta al marcador. Tremendo golazo digno del fútbol desplegado por Trinidad y Tobago. Reyes lo intentó de lejos, no muy mal, pero sin efectividad. Lo mismo que Rodríguez, aunque él con la frente. Piojo hablaba con Esquivel a ver si el de Toluca le salvaba el partido. Como si no fuera suficiente, Jones le ganaba a los dos altísimos centrales mexicanos y con su fortaleza logró patear directo al palo. Después de un rato de no ver a los atacantes de negro, Tecatito Corona recibió solo y chutó de zurda, mandando la bola al horizontal isleño. Faltaban nada más 5 minutos reglamentarios, pero curiosamente el frenesí apenas comenzaba. El capitán nacional agarró un rebote afuera del área. Con una potencia de máquina reventó las redes de un portero que pudo hacer algo más, pero no vio llegar el balón. Piojo Herrera celebró y se volteó a ver en las pantallas. No fuera a ser que el copete no estuviera lo suficientemente agitado, mientras sus dirigidos se abalanzaron a buscar el de la victoria, que llegó antes de alcanzar el minuto 90. Herrera recortó y disparó a portería. La pelota iba para afuera, pero el capitán Jones puso la pierna y la desvió al fondo.
Su rostro de decepción conmovió a más de uno y la banca mexicana celebró con todo lo que parecía un encuentro ganado con sudor y lágrimas. Pero aún faltaba lo más lamentable. Jovin Jones resistió todo lo que le lanzaron los asquerosos aficionados sentados a la altura del córner y centró el tiro de esquina. Marshall aprovechó la débil marca mexicana y remató con furia para el 4-4 definitivo. La sensación era que Trinidad y Tobago merecía la victoria y el sufrido punto conseguido no acababa por hacerles justicia. México jugó mal, pero tuvo suerte. Este cuarto gol no solo significó una igualada épica para los caribeños, también le otorgó el primer lugar de grupo. Miguel Herrera, desprovisto de cualquier noción del ridículo, le fue a reclamar a Geiger en una imagen que seguro no íbamos a ver repetirse un par de partidos después. Tocaba jugar contra el supuestamente más débil del sector, Curazao. Para no variar, el colombiano Osorio volvió a rotar a su alineación con 10 cambios de un partido a otro. Inútil repasar la formación, ya que no se repetiría nunca más. Los isleños no contaban con su capitán Cuco Martina y con otras dos piezas importantes. No obstante, se entregarían al máximo. Barragán le pegó desastroso y fue el cue para que se le apagaran las ideas al equipo vestido de blanco, que manejaba el balón con nula profundidad. Van Kessel se aproximó, aunque tampoco enseñó algo de valor. Algo que sí haría poquito después, poniendo a prueba a Corona, tras una estupenda triangulación. El Burrito Hernández le pegó con las cejas y la envió 10,000 metros lejos de la portería. Luego Orbelín lo hizo mucho mejor, en lo que fue el primer tiro entre los palos, hasta el minuto 21. Casi sin proponérselo, México encontró el gol de la ventaja con un centro medido del Dedos López y un cabezazo cruzado del Cuate Sepúlveda. Un buen gol que daba cierta tranquilidad, misma que se iría disolviendo como azúcar en una taza de café. El estudioso Juan Carlos tomaba notas a toda velocidad desde otro oscuro palco, en lo que Barragán y Montes se mosquearon, por lo que ni uno ni otro pudo mandarla a guardar. El mismo número 17, que aquel día jugaba como extremo por derecha, le pegó bastante bien, pero se abrió y no pudo ser. Sepúlveda la agarró de bote pronto y se la entregó al capitán suplente curazoleño. Luego Eric Gutiérrez, que aquel día también portaba la banda de jefe en el brazo, fallaba una clara gracias a su mal control. López repitió su gran centro y el camiseta número 10 mexicano demostró que muy grande le quedaba aquel dorsal. Parecía que el combinado azteca lo tenía bien dominado después del gol, pero la segunda mitad sacaría a la luz el verdadero nivel que tenía aquella selección alternativa. En el primer tiro de esquina del partido, al 49, Curazao se estrelló con el travesaño, con un potente testarazo de Leandro Bacuna, que hizo ver mal a Sepúlveda. Tras un saque de banda, el mismo futbolista del Aston Villa disparó a portería y Corona debió recostar. Sorpresivamente, los caribeños se adueñaron de la esférica, toqueteándola con buena técnica individual y probando desde afuera del área, además de hacerse sentir sobre las marcas. Esto provocó que Pompilio llamara al patrullero, listo para mandarlo a la cancha. Chuy Corona salvó a México con una tajada en urgencia con el pie derecho, para luego volar tratando de parar un zapatazo que abolló el travesaño. Barragán también hizo trabajar a Rum, pero ya estaba en posición adelantada. Justo cuando entró Hernández al campo, Curazao iba muy en serio a por el empate, y los subordinados de Osorio nada más le daban alas a Gallardo, pero finalmente no ingresaba. El mejor mexicano del torneo caló al portero, que respondió muy bien en una y dos ocasiones. Parecía que Osorio siempre sí tenía jugadores de confianza y quemaba su segunda sustitución con Álvarez, que le quitaba su lugar al 10 nacional. Hueso Reyes igualmente retaba su suerte, pero el pie izquierdo no tuvo puntería ante la mirada perdida del ausente entrenador. A Curazao se le estaba acabando el gas, pero la sensación de riesgo era latente en el lado mexicano. Ahora sí le daban minutos al lateral de los Pumas, esperando que ayudara arriba y abajo. El Dedos nos volvió a demostrar que algún día fue uno de los mejores asistentes de nuestro país, pero Gutiérrez se vio tan solo que lo inundó el nervio y la mandó por un lado, provocando la hilarante reacción de Osorio. En un contragolpe, Elías Hernández tuvo otra oportunidad, pero nuevamente Rum hizo un atajadón espectacular. Esa parada se quedó corta unos instantes después, ya que el guardameta se lanzó como gran señor para desviar un cabezazo de Pereira. El Sonjoy hizo una jugada de crack con 2 túneles incluidos. Disparó y la defensa mexicana desvió, pero su intentona confirmó el traspaso del curazoleño al lado de Enjaj, tan solo 4 días después. Reyes fingía un golpe en la cabeza y obviamente provocaba la furia de los competitivos caribeños, que buscaban ganarle un punto al más grande del área, al menos en el papel. Lamentablemente no lo lograrían, y para cerrar este buen partido, Edson Álvarez anotaba su gol al 91. El tricolor supo reaccionar ante una muy buena selección de Curazao, y a pesar de jugar mal por grandes lapsos del encuentro, pudieron sellar los 3 puntos y el primer lugar de grupo. La actividad del grupo A se cerraba contra Martinica. Martino le daba oportunidad a un par de elementos nuevos.
Jonathan Orozco y Fernando Navarro, a ver si lograban demostrar algo para arrebatar un puesto titular. Se regresaba a la bonita combinación de camiseta blanca y short color guinda, una que nos encantaría ver siempre como segunda opción. Pronto México empezó a ir hacia el frente, encimando a los de la isla, y el Tata como siempre daba vueltas en su área técnica. Raúl hizo gol a pase de Antuna, mas el de Galaxy estaba en fuera de juego por unos pocos centímetros. Morvó se tironeó apenas al 12 y gracias a él pudimos ver de vuelta a nuestros viejos amigos de la camilla. Jiménez alcanzó a mandar un centro y Guardado en urgencia remató, pero era tan clara que la falló. Después de algunos minutos de lucha entre ambos bandos, la afición expectante por fin pudo explotar las gargantas. Uriel Antuna recortó hacia el centro desde la derecha y con la pata zurda disparó. Aunque iba suavecito, el portero se lanzó desde su lugar y permitió el festejo con marometa incluida. Sorpresivamente el gol no sirvió para ablandar a los martiniqueses, sino todo lo contrario. México pocas llegadas ofensivas logró y los de azul poco a poco se fueron animando a hacer trabajar al Spider. No obstante, un Raúl Jiménez en el cenit de su carrera profesional disparó delicioso desde fuera del área y el guardameta Chauvet hizo la tajada del partido, que a los pocos minutos puso el punto y coma. Las acciones se reanudaron con la sustitución de Pizarro por Alvarado, ya bajo el oscuro cielo de Charlotte. El de Monterrey condujo y condujo, pero nunca la pasó y le robaron el dulce. Al 55 Montes cometió una faltita en las orillas del área. Kevin Parsemán se posó con su número 17 en la espalda y con una calidad de crack universal le pegó a la de Gajos, que describió una curva perfecta, hermosa y rotunda hacia el poste de Orozco. El arquero mexicano no tuvo la culpa, ya que el barbudo cobrador hizo un gol incontestable, colgando el balón del ángulo, digno de los mejores de todos los tiempos en las Copas Oro. El golazo sacudió al equipo nacional, que despertó como si le hubieran echado una cubeta de agua a la cara. Salcedo subió hasta el otro lado de la cancha casi sin oposición y se dio a Pizarro, que ahora sí tocó rápidamente al centro. Jiménez no tuvo más que empujar la pelota hacia el fondo de la portería, retomando la ventaja mexicana. A Guardado le metieron un patadón en el brazo y él mismo tomó la pelota. Con su pie zurdo hizo otro gran tiro libre, pero el guardameta lo arañó y se fue a estrellar al poste, desafortunadamente. El que también tuvo otra oportunidad fue Parsemán, pero ahora sí lo intentó al otro poste y no le salió. Guardado se marchó del campo y le cedió el gafete a Raúl, que lo estrenó con un mal tiro de izquierda cuando pudo tocar a Antuna. Navarrito, ese lateral con arma de delantero, se filtró en el área como la humedad y tras una gran asistencia de Jiménez definió por poco. A pesar del toquecito de Chauvet, Martino y su cuerpo técnico se abrazaron, fieles a su costumbre. Antuna volvió a encontrarse otra, primero de derecha y le atajaron, luego de izquierda y le atajaron. El cancerbero martiniqués se presentaba como el jugador del partido, aunque al final la CONCACAF no lo reconociera como tal. Pizarro tuvo una de cabeza y se vio muy mal al fallar, aunque lo iban jaloneando. El Tata con sus reacciones recordaba a nuestro ex, Juan Cambios Osorio, y tenía que ir el árbitro a tomarle de la mano para tranquilizarlo. Martinica fue un extraordinario rival y consiguió un último premio con un estupendo remate de Jordi José Delem, que a pesar de ir perdiendo no quiso desaprovechar la oportunidad de ponerse a bailar en el regreso a la media cancha. Antes del final, Martino agregó una tarjetita a su colección y ya mejor se fue a aplastar. Pizarro y Jonathan Dos Santos tuvieron dos opciones parecidas, intentando colocar la pelota, pero el marcador no se movería más. Gran partido, de los pocos que se han visto en las Copas Oro desde que nació en 1991. Martinica se entregó al máximo y demostró que las selecciones concacafquianas están creciendo, y sin agresividad y con mucho fútbol le compitió a México, que también se lo tomó en serio y venció un excelente Sinodal. Las sensaciones eran en extremo positivas y la segunda ronda se avistaba en el horizonte con expectativas muy altas. Enfrente se nos aparecía Canadá, que perdió por lesión a Alfonso Davies, lateral del Bayern Múnich y por mucho su mejor hombre. Pero Stephen Eustaquio, ese futbolista que se fracturó la rodilla jugando para Cruz Azul, que nunca demostró nada, comandaba el equipo de la hoja de Maple con 3 goles en 4 partidos. La noticia del día fue el sensible fallecimiento de Geraldo Francisco Dos Santos, mejor conocido como Cicinho, exfutbolista que brilló con América en la década de los 80 y que fue el padre de Giovanni y Jonathan Dos Santos. El camiseta número 6 y su entrenador decidieron que jugaría como titular aquel partido, a pesar de la triste situación. Antes del arranque se guardaría un minuto de silencio, en honor al nacido en Pernambuco, Brasil. Muchos esperábamos un partido relativamente tranquilo, considerando la potencia mostrada por el equipo azteca durante prácticamente todo el torneo. Pero habría 3 factores esenciales para el desarrollo del encuentro. En primer lugar, una motivadísima selección canadiense, que tenía nada por perder,
y que trataría de elevarse a su máxima potencia para enfrentar a uno de los más poderosos del área. Luego estaba la forma física de los mexicanos, desgastados al máximo después de 2 temporadas futbolísticas pandémicas, que estrecharon al máximo el calendario y agotaron sus piernas como nunca. Y por último y más importante, teníamos al imponente defensa central con el apodo más absurdo de la historia de nuestro deporte nacional. El Titán Salcedo repetía como titular de manera incomprensible y aprovecharía muy bien la oportunidad para demostrarle al Tata lo que todos sabemos, pero que el argentino se niega a aceptar: que el futbolista de los Tigres no tiene la inteligencia emocional suficiente para representar al fútbol mexicano. Con tales hándicaps a favor de Canadá, arrancaba el duelo más rocoso que tendría México en esta edición de la Copa Oro. Funes Mori tuvo su primer intento de cabeza, pero el portero retuvo adecuadamente. Por alguna razón, la cámara de TV Azteca intercambió los lados al minuto 9, y vimos así como HH remataba de fuera, en otro intento más, que sin embargo esta vez era una premonición absoluta. Llegaba otra patada sobre Jesús Corona, que le gritaba "fuck off" a su victimario, y para no perder la hermosa costumbre concacafiana, se iniciaba el primer conatito de bronca entre el Chaca y Miller, terminando en nada. Richie Larrea le ganaba muy fácil la espalda al lateral vestido de negro y obligaba a la salida en urgencia de Tala, el único hombre en el que podríamos confiar plenamente aquella noche. Tecate hizo un buen centro y de nuevo Funes recibió y pateó, pero la defensa fue un muro. Salcedo nos regalaba su primera estampa de la noche, dejando picar la bola como defensa amateur, y eso debió terminar en gol, pero Eustaquio la voló. En lo que el arquero canadiense era atendido de una molestia, pudimos observar a un aficionado bostero y a un Chucky vestido de americanista, una imagen muy rara al complementarse con todo el outfit de su portador. Salcedo se lanzaba a la alberca y hacía un foul absurdo sobre Gualé, y le sumaba otra rayita a nuestro coraje. El mismo capitán canadiense mandó un buen centro que fue mejor cortado por el número 1, justo antes de que Moreno intentara cubrir la pelota, fallando y provocando otra de peligro rojo. México ya lo estaba sufriendo y apenas llegábamos a un cuarto del partido. Aunque Gallardo tuvo una buena aproximación por izquierda, pero otra vez le defendían bien. Un Dos Santos que vagaba por el campo chocó con Gualé y le provocó un fuerte dolor en la rodilla, mientras que él miraba hacia todos lados sin saber qué hacer. Era evidente que tendría que salir del campo, aunque todavía tardaría un rato. Parecía que el primer tiempo terminaría en empate, pero una jugada de riñones, el Tri robó la pelota y Funes se dio al Tecate, que fue derribado dentro del área. Edson Álvarez cometió una falta para provocar la revisión del VAR, lo que encendió a la banca canadiense. La repetición develó que la patada era evidente y el nazareno jamaicano marcó el penal después de visitar la pantalla. La celebración del mandaloriano fue efusiva, aunque al Baby Yoda no pareció gustarle. Lo mismo que a Canadá, que se fue a comer al de amarillo sin conseguir cambiar la decisión, por supuesto. Orbelín Pineda asumió la responsabilidad conociéndose portador del número 10 y con una calidad extraordinaria cobró casi caminando y engañó al guardameta para abrir el marcador. La celebración fue muy emotiva, con un abrazo grupal que envolvía a Dos Santos y con dedicatoria a la memoria de Cicinho. México lo ganaba sin merecerlo del todo, pero había sido exigido en gran medida y con el segundo tiempo pagaría las cuentas pendientes. El partido se extendió al 52, pero nada más pasó y los 22 hombres se fueron a tomar un respiro. Ya de vuelta, los canadienses se reunieron y abrazaron para planear su reacción, que sin duda sería brava, valiente y explosiva, digna de la mejor Copa Oro de todos los tiempos. La primera estuvo a cargo de Buchanan, que se llevó a Edson y remató de izquierda, pero Talavera escupió, Moreno pedía calma y Gallardo reventaba alejando momentáneamente el peligro. Buchanan se llevó al Chaca y Salcedo, consiguiendo una falta de sándwich que por poco es dentro del área. Canadá ya era dueña del encuentro y el experimentado portero mexicano lo sabía. El que no tenía idea de nada, claramente, era el señor Carlos Salcedo, que intentaba dejar en fuera de lugar al veloz extremo canadiense, ignorando por completo que Moreno lo habilitaba. El jugador del New England Revolution controló y se echó al plato al Titán con sal, pimienta y mucha crema, destruyendo al de los Tigres y vacunando la portería nacional. Poco queda aportar sobre la actuación del central mexicano, pero él no se cansaría de demostrar sus falencias, a pesar de la barrida que evitó un tiro a gol, que fue más por suerte que por otra cosa. Gutiérrez entraba por fin en lugar de Jonathan, pero tampoco sería el pilar que necesitaba México. El factor cansancio ya era igual de preocupante que la actuación de Salcedo, y ambos eslabones harían que los minutos restantes fueran de sufrimiento total para la escuadra del Tata Martino. Primero Corona era derribado en la esquinita del área canadiense. Sin embargo, el árbitro la señaló afuera y el VAR le hizo saber que fue adentro. La falta pudo ser o no ser, marcarse o no marcarse. Pero todo pasó a segundo plano cuando el personaje con la camiseta número 3 quiso lavar sus errores y tomó el balón. Los televidentes sufrimos con todo nuestro ser y el nerviosismo deshizo cualquier tipo de valor que tuviera Salcedo en los pies. Fue la crónica de una falla anunciada
Sus compañeros, la gente en el estadio, los comentaristas, el portero de Canadá y hasta el mismo central sabían que el penal iba a errarse. Y en efecto, la caminata previa y el timorato disparo se estrellaron en las manos del guardameta vestido de gris. El ex de las Chivas se quedó con las ganas de ir a festejar callando a la tribuna. Una monserga de nombre Carlos y de apellido Salcedo, que de manera casi inmediata se ganó los abucheos del público. Edson Álvarez hizo la mejor conducción del campeonato y luego lo bajaron. De manera curiosa, México retomaba poco a poco el control de balón. No obstante, las jugadas ofensivas estaban desaparecidas. Corbelú recibió otro gran toque de Buchanan y trató con una rosquita que exigió el vuelo de Talavera, justo antes de la entrada de Pizarro por Orbelín. Tata bebía agua en la banca y contaba los minutos, tal vez ya calculando los tiempos extra. En un tiro de esquina hubo un traca-traca, pero acabó en nada y después Funes Mori se quedó a 20 centímetros de mandarla a guardar, tras un correcto centro del Chaca. Fue entonces que llegó el grito, uno muy apagado y que claramente no fue generalizado. Eso explica que en el transcurso de la Copa Oro, el grueso de la afición mexicana en Estados Unidos lo fue asimilando, pero que todavía existen algunos sujetos sin capacidad de análisis, esos a los que este hombre les reclamaba con sentido de causa. La pausa, sin embargo, fue beneficiosa para el equipo azteca. Se añadían 7 minutos y a la primera oportunidad Salcedo casi le arruina la salida a Talavera, como si no fuera suficiente todo lo que entregó durante 90 minutos. Herrera condujo hacia la esquina con calidad, pero ya sin fuelle, y en ese cobro le llegó la pelota al hombre del Inter de Miami, que no alcanzó a imprimirle fuerza, por lo que el arquero pudo despejar. Johnston se comía completa la rodilla de su compañero y quedaba maltrecho, mientras que México se adueñó por completo del balón y por fin lo pudo plasmar en el marcador. 10,000 años después de su última buena, Rodolfo Pizarro tocó un balón con ventaja hacia los pies de Héctor Miguel Herrera. El canterano de Pachuca no lo dudó un segundo y volvió a tirar de pierna izquierda, anotando su gol número 9 con la casaca nacional. El 2-1 maquillaba el mal partido mexicano, cuyo más importante protagonista era el número 3, pero para mal. Después del gol, los canadienses demostraron la frustración y se fueron encima de Salcedo, Álvarez y todo lo que estuviera vestido de negro. Como todo un sinvergüenza, el ex del Frankfurt, que por cierto nos seguimos preguntando cómo llegó tan lejos, se ponía al brinco. Una tarjeta roja hubiera sido un gran premio, pero el jamaicano no nos lo entregó. Canadá intentó empujar, pero ya nada generó. Se acabó el juego y los abrazos llegaron, demostrando al menos la deportividad y unión de equipo. Desafortunadamente, tanto amor no serviría de nada en el último compromiso del torneo, en donde nos tocaría enfrentar a la selección alternativa de los Estados Unidos. Y ahora, después de haber rescatado estos juegos olvidados, no nos queda más que esperar por la próxima Copa Oro, a disputarse en este verano de 2023, a ver si la selección nos vuelve a decepcionar, o por fin se acerca un poquito a las más recordadas leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué otros partidos de la CONCACAF recuerdas con risas? ¿Qué te pareció que Joel Wiki alguna vez haya sido capitán del tricolor? ¿Cómo crees que nos vaya en la próxima edición? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó esta recopilación, regálanos un like y compártelo con tus amigos más futboleros. A ver si los motivas para la próxima cáscara. Y si no estás suscrito, dale click al botón de aquí abajo para que nos animes a nosotros a seguir narrando todas las leyendas del fútbol mexicano.